antibiótico, cuando se toma un antibiótico, para combatir la infección, no solo se combate los microorganismos, ¿verdad?, patógenos, se van a combatir también los microorganismos que son parte de la microbiota. Y entonces, en este caso, como parte del efecto que tiene un antibiótico, ¿verdad?, es la antibacteriosis. Cuando ustedes vean que el efecto del medicamento es relacionado, el efecto adverso del medicamento es relacionado con el efecto directo del fármaco, ¿verdad?, entonces recibe el nombre de efecto secundario. ¿Ah? Eso de efectos colaterales entra dentro de la clasificación de alteraciones de su fármaco Receptor. no entra de los fármacos. En efecto, el de arriba es farmacocinético, que aumenta la concentración plasmática. El segundo son asociación a diferentes receptores, que no solo van a estar en el sitio donde tú quieres que actúe, ¿cierto? El tercero es con reacción indirecta de farmacocinética, un ejemplo también, actoridio. Si te tomas mucho antiácido, se disminuye el pH gástrico. Y al disminuir el pH gástrico, el procesamiento de algunas sustancias no es posible. ¿Por qué? Porque tengo un pH alcalino, necesito mejorar un pH ácido. ¿Me expliqué? Okay. Ajá. Un fármaco puede tener una tradición operativo A y ser por alteraciones farmacocinéticas. Por todo eso que están ahí, puede ser tal Puede ser, por ejemplo, por por lo primero uno, o por otro, puede. O sea, no necesariamente. No, fíjese, esa pregunta está muy buena. Un fármaco puede presentar todos los efectos adversos. ¿Vamos a ver? Aquí es donde más nos vamos a ver. Después, Para confirmar, el efecto secundario no me involucra otros receptores. no. El que te involucre en el receptor es solo un efecto colateral. Es como para publicar. ¿Ok? Fíjense que entonces tenemos aquí por interacciones medicamentosas, en donde entra entonces los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Esta partecita ya ustedes lo hablaron, lo vieron con la doctora Miriam, lo que era la inducción y la inhibición enzimática. Presten atención que esto es un motivo de examen. Dios mío, no hay una tiza. Si usted está tomando un medicamento que es un inductor, ¿verdad? Está tomando un medicamento que es un inductor. Y, ¿verdad? Este medicamento lo está tomando como inductor. Puede ser fenobarbital. Y está tomando otro medicamento
se presenta la reacción. Una pequeña cantidad. ¿Okay? Fíjense que estas son independientes de la dosis. Las esperadas eran dependientes de la dosis. Y después tenemos las reacciones alérgicas, que ustedes saben más de eso, que depende del sistema inmune. Y ahí les dejo la morada. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Dice que se puede presentar reacciones cruzadas con sustancias de estructura química similar. ¿Qué significará eso? ¿Quién me lo interpreta? Las reacciones alérgicas, ¿verdad? Presente dice que se pueden presentar reacciones cruzadas con sustancias de estructura química similar. El sistema inmunológico lo identifica como si fuese un virus o una alergia. No, exacto, ya sabemos que esa es la reacción alérgica. Es donde está mediada por el sistema inmune principalmente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa esa última parte que te estoy colocando bien morado? ¿Ah? No, lo que le quiere decir es que eso es lo que dice. Pueden presentar reacciones cruzadas con sustancias de estructura química similar. Fíjense, un paciente alérgico a la penicilina, ¿verdad? Puede ser alérgico a las carbamazepina. ¿Por qué? Porque estructuralmente tienen químicamente una estructura similar. También algunos antiinflamatorios no esteroideos, como tienen estructura química similar, entonces un paciente que a veces es alérgico a ibuprofeno puede ser alérgico también a ibuprofeno, porque si tiene estructura química similar. Cuando veamos toxicología, también vamos a tener en cuenta esa cosa. Ok, ¿hay algún efecto relacionado con lo que buscaron? No importa, no importa. Entonces, una vez que vemos las reacciones adversas a medicamentos, entonces cuando empezamos a hablar, ya sabemos que la reacción adversa a medicamentos se presenta con un medicamento, ¿verdad? Ese efecto no espera. Pero después hablamos de interacciones medicamentosas. La interacción medicamentosa es la alteración que produce un segundo fármaco sobre otro que se esté ingiriendo. O puede ser que usted lo administre en forma simultánea, ¿verdad? O en forma más o menos espacial de su poder. ¿Qué digo? Exactamente, son medicamentos adaptados, medicamentos. Puede ser que el A sea reacción, o puede ser que el que ya tú estás tomando haga reaccionar el otro. Eso ¿Ok? es importante para los pacientes. ¿Cómo? Eso es importante para los pacientes con polifarmacia. Es gracias, ¿ves? Eso es muy importante para pacientes con polifarmacia. ¿Ok? Entonces, esas interacciones medicamentosas puede ser que sean positivas, porque te favorece la acción farmacológica, incluyendo a lo mejor las dos, pero puede ser que sea negativa porque te antagoniza el efecto, ¿verdad? O porque te incrementa la dosis. Ok, fíjense que aquí les pongo un dibujito y dice que lo que le quiere decir es lo que será. ¿Quién me interpreta esa lámina? Mientras más medicamentos Eso está tácito, ¿cierto? Mientras más medicamentos que consuma o le indique a su paciente, mayor probabilidad hay de que se produzca una alteración medicamentosa. ¿Pero por qué? Fíjense que esa lámina que está diciendo que cuando usted indica un medicamento, usted tiene más o menos en cuenta vías, se absorbe por esta vía, tiene tiempo de vida media, se elimina por tal vía, tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando usted hace una asociación de fármacos, no necesariamente se mantiene los mismos parámetros. Puede alterar. ¿Okay? Uno con función alógica. Pero la interacción medicamentosa nada más hace que aumente el efecto del fármaco original o también lo puede disminuir. Aumentar o disminuirlo, bien sea aumentando el metabolismo, disminuyendo el metabolismo, ocupando el mismo enzima que lo metaboliza, etc. ¿Okay? Entonces se dice que cuando se asocia
Entonces hay beneficiosas o positivas, como ya dijimos, que son las que aumentan, la que favorecen el efecto farmacológico y la otra la que puede disminuir los efectos adversos. Esas son las beneficiosas, esas que tenemos acá. Y tenemos unos ejemplos, fíjense. Por ejemplo, en el caso de tratamiento de infecciones, muchas veces se asocian fármacos, se asocian antibióticos. También se asocian medicamentos en el caso de hipertensión arterial para disminuir los efectos adversos y mantener la selectividad. ¿Okay? Cuando se administran antibióticos y también administran probióticos. Ok, eso es excelente. Porque a veces lo que se hace es administrar antibióticos, por ejemplo el metronidazol, y se administran probióticos para restablecer la microbiota intestinal. Pero entonces eso sería. No, ahí no estás asociando dos cosas. Estás asociando medicamentos con un probiótico, que no es básicamente un medicamento como tal, ¿ok? Actúa, pero no es un medicamento. Y después tenemos las negativas. Las negativas afectan, para la redundancia, negativamente el efecto farmacológico. ¿Ok? Afectan negativamente, pero también incrementan la toxicidad. ¿Ok? Esta clase la pueden complementar muy bien con los ejemplos y con la clase de metabolismo que la doctora Miguel les dio. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay factores que influyen en las interacciones medicamentosas. Y fíjense que hay la relacionada al paciente y la relacionada al fármaco. Fíjense que aquí en la relacionada al paciente habla de enfermedades, ¿verdad? Y habla, que hacen énfasis en renal, hepática y tiroidea. ¿Cómo, de este lado, cómo esas enfermedades base pueden influir en la interacción medicamentosa? ¿Cómo esas enfermedades de base a nivel hepático y renal pueden influir en la interacción medicamentosa? ¿Cómo será? ¿Por qué se toma en cuenta eso? ¿Ah? ¿Cómo? Por la vía de eliminación. Por la vía de eliminación, si él tiene, ¿verdad?, un compromiso hepático donde esté disminuida la función y el fármaco se elimine o se metabolice por la vía hepática, ¿verdad?, o por esa vía, entonces vamos a tener incrementadas las concentraciones y así todo lo que pueda suceder. Y renal igual. ¿Okay? Fíjense que la enfermedad es tiroidea, el embarazo, etcétera, etcétera. Y las relacionadas al fármaco son todas esas que están aquí, que si las dosis elevadas, cuando se utilizan fármacos con margen terapéutico muy estrecho, drogas muy reactivas, cuando los intervalos entre dosis sean pequeños, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después tenemos los mecanismos de interacciones medicamentosas. Eso lo vieron bastante en la presentación. Entonces ya tenemos los farmacocinéticos, los farmacodinámicos, ¿ok?, que son los principales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, también tenemos las interacciones físico-químicas. Las interacciones físico-químicas, los responsables generalmente de que se produzcan eso es el conocimiento del médico, porque es el que hace la prescripción y debe de decirle a la enfermera la prescripción concreta. Dilúyase en solución fisiológica, dilúyase en solución glucosada, páselo a tal velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las interacciones físico-químicas se producen generalmente fuera del organismo. ¿Cuándo? Cuando se están haciendo las medidas. Por ejemplo, si usted agarra un diazepam, ¿verdad? ¿Sabe qué es un diazepam? La benzodiazepina, la isoniazida, ¿verdad? Y se diluye con glucosa al 5%, ¿qué pasa? Se pone lechoso. Y si usted le mete la luz a eso, o un microscopio, usted va a ver cristales. Y esos cristales precipitan a nivel renal y provocan vesícula, entre otras cosas. Entonces, se debe para esto estar pendiente de saber qué es lo que está sucediendo. En una oportunidad hice un curso con unos médicos para el aspecto de estética, mesoterapia y esa cuestión, y yo vi como un médico mezclaba cualquier cosa y aquello se formaba una leche pastosa y él lo agarraba y trataba de orientarse a los pacientes, pero ya
no hacer nada, ¿ok? Porque a veces te falta un poco de humildad para poder aprender. Si tienes una sustancia que es transparente y se te pone rosada, se te pone blanca, se te precipita, se te pone una sal, digo, estás tomando un compuesto que no es que tú vas a aprender, ¿ok? Y fíjense que las interacciones físico-químicas pueden provocar la anulación del efecto. Tales esos antibióticos que están allí. ¿Por qué les digo eso? Porque existe en el ambiente hospitalario, en la mano del paciente, en la piel del paciente, y está conectado con un catéter. Y ese catéter, ¿verdad?, tiene lo que llamamos una Y aquí, ¿verdad? Y aquí está, hacia el base. ¿Qué es lo que sucede? A veces la enfermera viene y conecta el segundo medicamento aquí, con una aguja. Y el espacio que va, este que está pasando, y este que también está pasando, si son incompatibles, ¿qué sucede? Se neutralizan. ¿Ok? En este espacio es suficiente para neutralizar. Ustedes también tienen que estar pendientes de eso. Como de vez en cuando echar un ojito por las habitaciones y ver cómo la enfermera está administrando con ellos. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿qué hacemos para evitar eso? Tal como lo dice la lámina, se debe evitar asociar mucha explosión. Y ustedes no tienen ni la idea si son estables frente al otro. ¿Cuándo deben de asociar medicamentos? Cuando ustedes saben cómo reacciona uno con respecto al otro. También se debe de evitar prepararlo hoy y administrarlo mañana por 4 horas. No. Si son compatibles, se debe de administrar lo más rápido posible. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces hay interacciones farmacocinéticas que tienen que ver con alteración de los parámetros farmacocinéticos que incrementan o disminuyen la concentración y ahí es donde le dan la atención. Mucha gente que hizo el trabajo para la acción en el cuerpo. Uno que está en cuarto año, eso de que la acción en el cuerpo. ¿Ah? La acción en el órgano blanco, la acción en la biofase. Y esos son temas que yo lo vieron con el profesor Miguel. Ahí lo he visto, quienes utilizaron las clases que han visto y quienes utilizaron internet de forma deliberada de un bajo nivel académico. ¿Ok? Porque esto está en el cuerpo, porque baja su, ojo con eso. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, en este sentido, las interacciones, ¿verdad?, farmacocinéticas tienen que ver con aquella influencia que tienen los parámetros farmacocinéticos en la concentración que va a estar el fármaco a nivel de órgano blanco o en la boca. ¿Ok? Entre las interacciones farmacodinámicas está básicamente lo que hablamos, fueron los efectos colaterales, donde está mediado que queda por acción de qué? De receptores que pueden estar, ¿verdad?, en diferentes estructuras orgánicas y dado a eso se presenta el efecto alérgico. ¿Ok? Ok, entonces piense que las interacciones farmacodinámicas, ya esto no vamos a profundizar en eso porque esto lo vimos con el bien. Entonces tenemos, ¿verdad?, que se pueden producir por acciones similares a través del sinergismo y se pueden producir por acciones opuestas a través del antagonismo. ¿Ya? Si uno es competitivo, no competitivo, eso lo pueden leer en las clases de profesor. Entonces, fíjense, la ventaja principal del sinergismo es favorecer una asociación para disminuir la cantidad de fármaco o la dosis que voy a administrar. Y en la medida que yo tenga menos dosis que estoy logrando, en la medida que yo tenga menos dosis que estoy logrando, menos, te lo saco como menos efectos a eso, mayor
¿verdad? Hasta que aparece el virus. ¿Ok? Sea farmacológico. ¿Ok? Aquí tenemos entonces una serie de interacciones farmacodinámicas que dan lugar a aumento del efecto farmacológico. Fíjense que interacciones medicamentosas que al asociarnos, ¿verdad?, se incrementa el efecto farmacológico. ¿Ok? O se incrementa el efecto adverso. ¿Estamos de acuerdo? O se disminuye. ¿Ok? O se disminuye el efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez visto la reacción adversa a un medicamento, que fue lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Ubicaron en internet un medicamento y le buscaron un efecto adverso. ¿Qué era lo que tenían que excluir? ¿Cuáles eran los efectos adversos? Náusea o diarrea. ¿Por qué? Porque si todos los grandes A excepción de que le digan que hay un vómito en proyectil. Ahí sí le prestan atención. Si el vómito es proyectil, hay más el compromiso neurológico puesto por ahí, bien ya alerta, ¿ok? Entonces, interacciones medicamentosas, ya dijimos que era. ¿Qué era lo que eran las interacciones medicamentosas? Uno, con el efecto de un fármaco con respecto al otro, ¿ok? Que puede ser positivo o negativo. Entonces, visto esto, vamos a hablar entonces de lo que es farmacodinámica poblacional. Fíjense aquí, entre ustedes, si yo puedo decirles una población de estudiantes. Y les aseguro que una dosis determinada de medicamento, de cualquier medicamento, existe la posibilidad de que algunos de ustedes no van a presentar exactamente el mismo porcentaje de efecto. A lo mejor necesitan menos dosis, necesitan más dosis. ¿Por qué? Porque la farmacodinámica poblacional habla precisamente de eso, de la variabilidad de la respuesta que puede tener un grupo de individuos frente a una dosis determinada. ¿Ok? Entonces fíjense que se correlaciona la eficacia con la toxicidad y tienen que ver estos aspectos que están aquí. Es decir, la edad, el sexo, el estado, la interacción farmacológica, etc. Esta es una preguntita de examen que a veces la pasan casi nunca la cualquiera. Y simplemente quiero estar hablando de esta gráfica del porcentaje de individuos que responden con respecto a la dosis. Y fíjense que hay aquí. Hay unos extremos, ¿verdad? Individuos sensibles, individuos que responden inmediatamente similar, individuos resistentes. ¿Por qué sucederá eso? Por lo que acabamos de ver. Existe variabilidad individual relacionada con aspectos genéticos, hablamos de la reacción de idiosincrasia, hablamos de las reacciones de hipersensibilidad, hablamos de las reacciones que suceden a las mismas dosis, sucede precisamente por eso. Porque las características seguramente genéticas de este grupo con respecto a estas obligan al estudio minucioso de la dosificación con respecto al individuo. Porque fíjense que no se parece a este. Estos son respondedores rápidos o son muy sensibles. Y eso sucede, señores. Ustedes a veces le administran una dosis a un paciente y eso responden exageradamente, como ya lo vimos en el anterior. Y esto que está aquí es lo mismo. ¿Ok? Pero aquí se están hablando de una respuesta correcta. ¿Okay? Entre estas respuestas, cuando hablamos de la edad, etcétera, etcétera, estamos hablando que hay que tomar mucho en cuenta los extremos de la vida, el niño y especialmente el anciano, o las personas de tercera edad prolongada. ¿Por qué? Porque en ellos hay cambios fisiológicos en los procesos farmacológicos.
y que ya vimos que son los que pueden traer como consecuencia incremento de las concentraciones plasmáticas. Fíjense que aquí, y las enfermedades relacionadas, ¿verdad? O base que puede tener el paciente también. Ahora fíjense, ¿por qué traigo a colación este caso de fármacos con tiempo de vida media prolongada? Tienen la tendencia a ser un poco más tóxicos o a prolongarse en el tiempo en personas de tercera edad, sobre todo si tienen un metabolismo oxidativo a nivel hepático. ¿Por qué será eso? ¿A quién se lo ocurre? ¿Por qué los fármacos con metabolismo principalmente oxidativo pueden prolongar su tiempo de vida media en pacientes de tercera edad? Si no me prestan atención, es difícil llegar, díganme. No, díganme. Porque contribuyen en la diversidad de las personas de la tercera edad. No. ¿Por allá? Fíjense una cosa, principalmente se puede estar ligeramente disminuida la actividad sináptica, pero la perfusión hepática puede estar ligeramente disminuida. Y acuérdense que a nivel centrolobulinario no importa, porque ahí hay reacciones reductivas, pero en la periferia del hepatocito es donde se producen reacciones oxidativas, que es donde la tensión de oxígeno es mayor. Y entonces por eso es que en el anciano esos compuestos tienden a ser más tóxicos o se incrementa el tiempo de vida media, porque de ellos la tensión de oxígeno en la periferia del hepatocito está ligeramente más disminuido, además de las reacciones de las enzimas. ¿Okay? Otra cuestión importante es el grado de nutrición. Si un paciente está desnutrido, ¿por qué es interesante la respuesta? O un grupo de pacientes que está desnutrido, ¿por qué es interesante la respuesta farmacológica? Perfecto. Exactamente. Eso es muy importante en una respuesta global. Fíjense que hay fármacos que pueden ser para una población de lactantes, mujeres embarazadas, ¿ok? Seguros y pueden estar completamente contraindicados. ¿Okay? Entonces fíjense, cuando se van a sacar el farmacodinamia personal, la seguridad de una sustancia, ¿verdad? Se determinan índices terapéuticos. Se determinan índices terapéuticos. ¿Ok? Entonces, y se determina el margen de seguridad. ¿Cómo se determinan estos índices?
Experimento. Rata. Usted agarra una población de ratas, principalmente machos, para evitar el efecto de las hormonas, generalmente, ¿verdad? Entonces usted agarra una población, supongamos, de 60, ¿ok? Y la va a dividir en 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de 10 animales cada uno, ¿ok? ¿Me están entendiendo esto? Sí. Entonces, usted administra 10 animales, 10 animales, 10 animales, 10 animales, 10 animales y 10 animales. A cada grupo le administra una dosis. A cada grupo le administra una dosis. Aquí le administra 2 miligramos, aquí le administra 6, aquí le administra 10, aquí le administra 15, aquí le administra 20, aquí le administra. ¿Ok? Y usted va a ver el porcentaje de individuos que presenten las respuestas que usted esté buscando. Porque esto se hace con curvas cuantables, o sea, que el proceso sucede o no sucede. ¿Ok? Se desinflama, se muere o no se muere. ¿No me acuerdo? Entonces, fíjense, usted debe saber cuál es el porcentaje que representa 2 para 60, 6 para 60, 10 para tanto, y con esto determina, ¿no?, la dosis efectiva 50 en el caso del efecto farmacológico, o si lo que está buscando es un efecto tóxico, y este efecto tóxico puede ser fuerte, usted puede determinar la dosis tóxica 50 o la dosis letal 50. ¿Me expliqué? ¿Seguro? De todas maneras la clase se la voy a mandar, explicadita, todo eso. Entonces, fíjense, aquí tenemos el porcentaje de respuesta o el porcentaje de individuos, ¿verdad?, que responden, y entonces ustedes van a graficar su resultado. Ya saben que aquí tenemos el 100%, ¿ok? Cuando ustedes ubiquen su 50% y ¿están de acuerdo? Entonces, supongamos que esto es un efecto antiinflamatorio, ¿cierto? Pero ustedes incrementaron más la dosis y más la dosis y buscaron entonces la dosis letal 50. ¿Me expliqué? Aquí buscaron el efecto farmacológico para buscar la dosis efectiva 50, para buscar la dosis que provoca el efecto en el 50% de la población experimental. Siguieron aumentando la dosis hasta determinar la dosis letal 50, ¿verdad? Que sería la dosis, ¿qué más? ¿La dosis qué? Que mata el 50% de la población. Ok. Entonces, usted relaciona esta dosis, ¿verdad?, letal 50, se dice índice terapéutico es igual ¿a qué? A la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Y mientras mayor sea el número, más seguro es la sustancia. No tiene unidades porque es adimensional. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo usted va a sacar el índice terapéutico y cuándo va a sacar el margen de seguridad? ¿Y se sacará con los mismos parámetros? No. El margen estándar de seguridad, entonces,
ustedes observan en la graficación de la dosis efectiva 99, basta con doblarla para llegar a la dosis letal o más allá, la dosis letal 0,1 o más, o inclusive hasta más, ustedes deciden por la dosis, perdón, por el margen estándar de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Eso que se explicó aquí es lo que van a ver en las siguientes láminas. Fíjense, aquí era lo que les explicaba. Usted está agarrando, está buscando si es un efecto farmacológico que está determinando, si es un efecto farmacológico que está determinando, la dosis efectiva 50. ¿Ok? Aquí también con esta curva de dosis y respuestas cuantales puede determinar qué tan potente es un fármaco, etcétera. ¿Verdad? Aquí le decía que las curvas de dosis y respuestas cuantales son las diferentes a las acumulativas, porque las cuantales, ¿verdad? Usted utiliza un grupo de animales y ya lo está, ¿cierto? Mientras que las acumulativas es como cuando se está tomando cerveza. Primero se toma una, después se toma otra y va incrementando el efecto en función a la concentración. En cambio, la anterior no. ¿Ok? Aquí está las características de una curva de dosis y respuesta contable, que se la pueden leer sin ningún compromiso. Aquí está, ¿verdad? Cómo se determinaba la dosis letal 50, que ya lo hicimos. ¿Okay? La dosis letal 50 se determina en animales de experimentación. En profesores no se puede determinar, porque no encontrarían las 50. ¿Ok? Fíjense que aquí, al relacionar estos dos gráficos, vemos que con tan solo aumentar 4 veces la dosis efectiva 50 se mata el 50% de la población. Eso es una relación matemática y eso. ¿Ok? La dosis letal 50 pueden leer en algunos libros que dicen que se determina en unidades Probit, que son unidades probabilidad. Nosotros no profundizamos en eso porque es un poquito engorroso, pero por si acaso lo llegan a leer. El 50% de la población. ¿Ok? Fíjense que aquí, señores, esta es una pregunta que siempre sale en los exámenes y siempre la hacen. ¿Ok? Faltan, ya no tenemos tiempo, pero fíjense lo siguiente. Traten de ver qué es una cosa mayor a la otra y qué es una cosa igual a otra. ¿Cierto? ¿Qué es una cosa mayor a la otra y qué es una cosa igual a otra? Porque siempre se equivoca. Porque es mentira que yo le voy a poner aquí para que la clasifique en 2, 3, 4, 5 y 6. Es mentira. ¿Ok? Porque a estas alturas ya ustedes tienen una variedad de otros conocimientos. Entonces traten de hacer esto, ¿verdad? De ordenar y decirme cuál es el más seguro. A grosso modo, ¿cuál es el más seguro ahí? ¿Cuál? El D. ¿Cierto? No me lleguen a colocar el más cercano a 1, el más distante a 1. No. Dígame el de mayor tamaño. ¿Ok? Fíjense que aquí se relaciona la dosis efectiva 99 en el margen estándar de seguridad con respecto a la dosis letal 0,1. Aquí tenemos la definición. Aquí decimos, ¿verdad? Si usted tiene este ejemplo, usted se va a determinar el índice terapéutico. No, ¿determina qué? En la última fila. ¿Por qué determinamos entonces en este margen estándar de seguridad de las últimas filas, por favor? ¿Por qué en esta se determina el margen estándar de seguridad? Las dos últimas filas. ¿Por qué? Las otras filas que le siguen, por favor. Aquí abajo, por favor, porque se determina. ¿Ah? ¿Por qué? Que por qué en estas gráficas se determina el margen
margen de seguridad y no el índice terapéutico. Porque también lo que no hace efecto y cuando. ¿Cómo? O sea, que está. Porque determina el rango en el que no hay ningún efecto y el rango en el que hay esfuerzo. No, acabamos de decir que la cercanía, estamos hablando de la morfología, y fíjense cómo la dosis efectiva 99 está bastante cercana a la dosis letal 0,1. Entonces, bajo estas condiciones, si no te dicen nada, tú te vas por aquí, o si te dicen margen terapéutico estrecho, usted se va por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Me queda mal. Pero bueno, muchas gracias. Me entregan, por favor, No, ya le dije que iniciamos el tratamiento de los medicamentos y pero que fuera diferente, no se lo digo. Vamos. Un café antes, porque me quedo. ¿Qué vamos a hacer? Te pongo en la lista, necesito los datos completos. Sí. Porque no puede ver,